Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Quiero invitarles a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regala, por la vida que nos ofrece. Queremos suplicar, Señor, que tenga usted misericordia siempre de nosotros, nos auxilie con su Espíritu Divino para vivir conforme a su voluntad. Y sobre todas las cosas, nos capacite a entender su palabra, a conocerle más, para vivir confiados y saber cómo enfrentar el día a día. Y justamente, Señor, en estos tiempos que desafían la fe y la confianza de cada uno de los que nos llamamos sus hijos. Sabemos que las dificultades por esta pandemia se acrecentan día a día en diversas formas, en el hogar, en el trabajo, con la salud misma, las pruebas y los testimonios que se recogen, Señor. Muchos han salido victoriosos de medio de esta pandemia y otros han alcanzado una victoria mucho más grande, que es el paso final de vencer sobre la muerte. Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia y las condiciones que nos toquen pasar, solo queremos suplicarle que permita que nuestros pies estén cimentados en la roca que es Jesucristo, que nuestro corazón se mantenga inamovible. Y ayúdenos, si hay tiempo de duelo, si hay tiempos de dificultades que pueden causar angustia al corazón, allí su mano poderosa se extienda para proteger, guardar, para sostener a su pueblo. Señor, tenga misericordia de todos aquellos que pasan estos tiempos de duelo, para aquellos que les cuesta muchísimo trabajo, y creo que a todos nos costaría ese trabajo, comprender su voluntad cuando tiene que partir un ser amado. Señor, que su Espíritu Santo, el gran consolador de respuestas, fortalezca la fe de su pueblo y a nuestros hermanos que laboran en los hospitales, a todos aquellos que están luchando día a día contra este virus. Rogamos que sean guardados, protegidos y fortalecidos como toda su iglesia, pues lo estamos pidiendo, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, leímos Colosenses 2, 6 al 10. Quiero leer otra vez para ponernos en contexto acerca del pasaje bíblico base para este llamado al crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura, Colosenses 2, 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, y arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este pasaje que leímos nos permite encontrar algunas frases claves que van a servirnos para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Aquí se nos llama a sanar para crecer, se nos llama a renovar el entendimiento, se nos llama a crecer en la gracia y se nos invita a desarrollar conocimiento, confianza y una vida práctica de fe. En esta porción tan corta, llena de contenido, la fe, el amor y la esperanza son los elementos básicos para el crecimiento. Sin fe, sin amor y sin esperanza no hay crecimiento. Arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo y caminando con Cristo. La centralidad para poder estar firmes será Cristo. Por eso el texto nos habla de estar arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo y caminando con Cristo, para finalmente poder reflejar la imagen de Dios, que es meta y propósito de la formación y crecimiento espiritual de cada creyente.
Algunas premisas con las que debemos partir son: el verdadero desarrollo de la madurez espiritual tiene su fundamento en crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Muchos creyentes llevan años en la fe sin haber crecido en ese conocimiento y sin crecer en la gracia de nuestro Dios. Siguen todavía creyendo las cosas básicas, los rudimentos de la fe. No han podido dar paso a disfrutar de las viandas, sino siguen con su lechita espiritual. Y este es un problema porque en estos tiempos mucha gente está escuchando tantas teologías que yo he escuchado en estos tiempos que hablan de cosas sin fundamento bíblico, que rayan en la herejía, en cosas completamente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. La segunda premisa es: la vida cristiana, de acuerdo a muchos estudiosos, teólogos, es un peregrinaje espiritual. No podemos ver la santidad solo como una condición estática, sino como algo dinámico de crecimiento constante. Este es el otro punto. La vida en esta tierra es un peregrinaje. No hay que aferrarnos a ella como si fuese el destino final o el único fin por el que estamos las cosas de este mundo. No. Por eso estamos llamados a una vida dinámica que crece en la santidad. Es un crecimiento constante en la santidad que debe estar buscando cada creyente. Esto como fruto o resultado de crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Dios, que es la primera premisa. Entonces, tenemos dos aspectos fundamentales. Muchos quisieran ver cambios en su vida, quisieran dejar esos hábitos o actitudes pecaminosas que tienen, pero no están comprometidos a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios, y por lo tanto no se puede reflejar en uno la vida de santidad, porque esta es dinámica, está creciendo constantemente. Mis hermanos, estas dos premisas no las olviden, porque es lo que nos moverá durante el camino del estudio. Otras premisas que tenemos son la formación y el crecimiento espiritual como un proceso de ser conformados a la imagen de Cristo para poder reflejarla a otros. Como hemos dicho en algún otro momento, no podemos dar lo que no tenemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que esta formación y crecimiento espiritual es tan solo el proceso con el cual cada día el Espíritu Divino nos va conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y solo así podemos reflejarlo a otros. Otra premisa sería: la Iglesia, a través de la educación cristiana, es un medio para lograr este fin. La Iglesia tiene como propósito la educación cristiana de todos sus miembros, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y hablamos de educación cristiana desde esa visión transformadora. La educación cristiana debe ser radical, porque debe confrontar y conformar el corazón del hombre a la Escritura. Debe llamar al hombre a tomar una decisión. Por eso debe ser radical. Liberadora, porque ya Jesús decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes les había dicho a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Con esto nos está diciendo el Señor que hay algunos que no son verdaderos discípulos, aunque se cuenten entre los discípulos, aunque se congreguen, aunque estén allí, no son verdaderos discípulos. También el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, cuando desarrolla el Sermón del Monte, habla de algo que es muy fuerte, porque muchas veces nos equivocamos en estas formas de entender
la vida cristiana. Por eso se habla de crecer en ese conocimiento. En Mateo 7, 21 al 23 Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que estamos mirando que en esta premisa la Iglesia tiene la responsabilidad de dar una educación cristiana que sea radical, porque debe llevar a cada uno de los discípulos a tomar una decisión frente a la verdad que está siendo revelada en su corazón con la Escritura y por el Espíritu Divino. Y en segundo lugar, también debe el creyente ser liberado de todas las ataduras, engaños y mentiras de Satanás que había creído cuando era ignorante de la palabra de Dios. Entonces debe ser una educación cristiana liberadora que ayude a potencializar al ser humano en los dones y capacidades que recibe por medio del Espíritu para ese crecimiento. Y finalmente debe ser una educación cristiana transformadora. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 31, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se nos asegura entonces que nos fue entregado Jesucristo como abogado de nuestra causa. Pero ese respaldo carecerá de sentido si primero no se cumplen las premisas también de Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vemos que la vida de la persona es el agente de adoración. No es un asunto solo de actos externos, por ejemplo, cantar, ofrendar, estar en el templo sirviendo. De alguna manera eso lo podemos hacer, pero acuérdense que acabamos de leer que muchos dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces no es un asunto de lo que hacemos externamente, sino de lo que brota internamente por obra y acción del Espíritu Divino, quien va regenerando el corazón del hombre y lo va transformando. Por eso esta educación, dijimos, es radical, liberadora y transformadora, porque en este punto tenemos que ceñirnos a lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, se nos llama a no amoldarnos, a adaptarnos a este siglo, sino a transformarnos, y la palabra aquí en el texto griego es metamorfosis. No se podrá dar un cambio, una transformación en nosotros si no se renueva el entendimiento de cada creyente. Por eso hablamos de crecer en el conocimiento y la gracia. Y cuando hablamos de conocimiento no nos estamos refiriendo a la gnosis como un conocimiento meramente intelectual. No nos referimos a ese conocimiento intelectual. Nos referimos a ese conocimiento donde estamos hablando de la obediencia, de la fe y de la práctica. Así que la fe es conocimiento de Cristo, y el conocimiento de Cristo debe transformarse en una vida práctica de obediencia a esa verdad revelada. Y aquí en el texto bíblico se nos habla de transformación. Si un discipulado, si un curso no transforma nuestras vidas, entonces simplemente estamos hablando de un conocimiento meramente intelectual.
como aquella que privilegiaban los griegos helénicos, con ese amor a la filosofía, a la sabiduría, pero que poco tenía que ver con la vida práctica. Aquí hablamos entonces en esta educación, esta premisa de tres cosas, ¿verdad? Educación radical, liberadora y transformadora. Esto implica a nivel individual una actividad diaria de crecimiento en gracia y mantener la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales o las tres grandes virtudes que se nos presentan en 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. Esto es una vida de práctica diaria, crecer en la gracia y mantenernos en la fe, la esperanza y el amor. Por último, quiero cerrar diciendo que el crecimiento lo da Dios de dentro del corazón hacia el exterior. Con esto nos quedamos, medítelo, reflexiónelo, ore a Dios. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.